La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas que nos acompañan a lo largo del continente a través de todas las señales y estaciones emisoras que son parte de la red ALER? Les saluda Adalit Arciénega desde la red ACLO de Bolivia y acompañado también por mi compañero Alexander Medina. Juntos esta tarde retomamos la conducción en este nuevo ciclo de Voces sobre la Mesa y hemos elegido un tema de mucha profundidad. ¿Cómo está el crimen organizado y el narcotráfico en la región? Es una pregunta que hoy la vamos a poder absolver junto a nuestros invitados. Pero vamos con Alex para que vaya Así es, Dani, dando el saludos, muy detalle buenas y las tardes, precisiones de quienes nos bienvenidos a este acompañan segundo hoy en programa estas de voces Voces sobre sobre la mesa. Mesa de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en más de 40 radios en toda América Latina y el Caribe. Pues vamos a poder discernir con estos dos especialistas, Carlos Heredia y Jean-Paul Pinto, a propósito pues, de este gran tema que es muy complejo, tiene también muchas implicaciones y vamos a partir, invitados especiales, muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria, esta oportunidad de conversar con un caso emblemático que nos sacudió mucho en la región el año pasado, pero que además este 2024 también ha estado sumamente impactante y es el caso de Ecuador. Por ello le damos la bienvenida, repito, a Carlos Heredia. Carlos pertenece pues al centro es profesor de estudios internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México, y Jean Paul, que también pues suele escribir, suele también plantear pues algunos asuntos, algunas propuestas en todo este tema del crimen organizado en la región. Vamos a darle entonces la bienvenida e iniciamos con Carlos. Encantado de tenerle con nosotros y partamos desde el caso emblemático de Ecuador y si esto ha tenido, Carlos, otras réplicas en otros países de la región, y por eso es que enmarcamos en esto, decimos crimen organizado en la región de América Latina. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya. Bueno, buenas tardes, Alexander, Adalit, Jean-Paul, los colegas de Radio Progreso. Muchas gracias por la invitación. Pues a externar algunos comentarios sobre el tema que nos ocupa hoy. Yo diría que más que un análisis del caso del Ecuador, yo voy a dar algunas palabras sobre la mirada mexicana del caso Ecuador. Sobre todo porque, digamos, en la raíz de lo que está ocurriendo en Ecuador están las organizaciones criminales mexicanas, están las bandas del narcotráfico mexicanas, que pues han extendido sus tentáculos no solo en este hemisferio, sino en medio centenar de países. Y pues son empresas criminales transnacionales. Eso hay que ubicarlos en ese ámbito, que incluso tienen distintos tamaños, alcances, etcétera, pero que están diversificadas en el sentido de que no solo se dedican al narcotráfico, sino también al tráfico de personas, a la trata de personas, al tráfico de armas, al tráfico de combustible y a tratar de intervenir en los distintos sistemas políticos para ampliar su espacio de acción. Ello ha resultado en que algunos analistas en México ya no hablan tanto de crimen
organizado, sino incluso de crimen autorizado. Es decir, que han pasado a una etapa particularmente grave, que es el control territorial. Hace 3 años, 2001, hubo una llamada de atención en el sentido de que una tercera parte del territorio mexicano estaba bajo control del crimen organizado. A lo largo de estos últimos años, ese porcentaje se ha incrementado dramáticamente y con ello también hemos visto cómo se han expandido los vínculos de estas organizaciones del crimen organizado u autorizado y por lo tanto el financiamiento a campañas y a candidatos y a partidos en las contiendas electorales. Vimos un asesinato de muy alta visibilidad en Ecuador unos días antes de la elección y después la toma de esta estación radiofónica y la forma en que ha gravitado esta organización criminal ecuatoriana vinculada a las bandas criminales transnacionales que tienen raíz en México. Mi preocupación principal es que ese control territorial se traduce en algo que se va naturalizando, que se va normalizando. Entonces, pues es muy grave que nos estamos ya acostumbrando a que la actividad político-electoral está permeada por la actividad criminal. Digamos que en el caso de Ecuador se mencionó al cártel de Muy bien, Sinaloa. Carlos. Agradecer. Hola, Alexander. Sí, sí, seguimos, Carlos. Decías entonces que el crimen organizado también se ha infiltrado para prácticamente el ejercicio político, ¿no? Así es. En el caso ecuatoriano se mencionaron a dos bandas criminales mexicanas, Sinaloa y Jalisco. Sí, te decía Carlos, agradecemos. Alexander, ¿me indica si continúo o aquí me detengo? Sí, eso, vamos a continuar, Carlos, y luego le damos el pase entonces a Jean Paul digamos, en este primer tema. Terminas entonces de redondear esta idea y proseguimos entonces. Adalí lamentablemente tiene problemas técnicos. Adelante. Muy bien. Pues entonces lo que estamos atestiguando, lo que estamos testificando es que cada vez asistimos a procesos electorales que se caracterizan como narcoelecciones. Hace algunos años los especialistas decían, no, pues las bandas del crimen organizado no tienen un interés en ejercer de manera directa el poder político, sino que lo hacen por terceras personas. Eso ha cambiado. Hay cada vez más candidatos de la política electoral que vienen de las organizaciones del crimen organizado. Y cierro con que este proceso en México, al igual que en otros países de nuestro hemisferio, ha seguido 4 etapas. La primera es tolerancia del poder político al crimen organizado. La segunda es complicidad. La tercera es asociación, en donde ya son socios propiamente los personajes políticos y las bandas del crimen organizado. Y la cuarta, en donde ya nos encontramos en amplias franjas del territorio mexicano y también en el caso de Ecuador, es subordinación al dinero y al poder y al control territorial del crimen organizado. Recapitulando, entonces es tolerancia, complicidad, asociación, subordinación.
Sí. Gracias, Carlos. Ahí nuestro compañero Adalid ya restituyó pues su conexión, su señal, y proseguimos entonces con él y nuestro otro invitado, Jean-Paul Pinto. Adalid, adelante. Muy bien, muchas gracias, Alex. Agradezco la puntualización de Carlos. Destaco desde todo punto de vista, por ejemplo, el hecho de que nos dé una mirada de conexión, de articulación que se vincula con el tema desde México. Pero ahora vamos a hablar con Jean Paul y evidentemente las estrategias de los carteles de la droga han cambiado, pero siguen tratando de expandirse. Eh, Hablando del tema concretamente del Ecuador, ¿será que la ubicación geográfica que tiene Ecuador entre Perú y Colombia le están dando un lugar especialmente favorable para hacer este copamiento por su acceso al Océano Pacífico? Jean Paul. Sí, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia del programa. Mira que efectivamente, ¿no? Nuestra ubicación geográfica es nuestro principal problema, porque como estamos en una ubicación tan privilegiada, esto implica evidentemente que los carteles como mexicanos, que los temas que vienen desde el Perú, desde Colombia, justamente prefieren pasar por el Ecuador. Además, los costos también eran más accesibles desde nuestro país. Entonces, este es un fenómeno que ha cogido, digamos, mucha amplitud, sobre todo en los últimos años desde la muerte de un líder de una banda que se llamaban Los Choneros, Rasquiña, que abrió un poco el abanico para que se abran nuevos grupos delictivos, nuevos grupos criminales ante la ausencia de este líder, ¿no? Había nuevos liderazgos, nuevos actores emergentes que cogieron un poco la batuta y que implicó un tema de pelea territorial, ¿no? El Ecuador actualmente lo que está experimentando es una pelea entre carteles locales, ¿no? Entre grupos criminales locales, que les ha quedado un poco que actualmente el Ecuador tenga la tasa de homicidios más alta de toda la región, ¿no? 47 homicidios por 100.000 habitantes, que nadie en Latinoamérica lo tiene, ¿no? Entonces yo te diría que estamos en la situación más violenta que tenemos, como decía Carlos, otro invitado, también estamos en un tema de zonas liberadas, tenemos carteles, grupos que controlan zonas. Me gustó mucho el término que él utilizó de subordinación, porque realmente policías, fiscales, jueces están subordinados a las órdenes de grupos criminales en el Ecuador. Sí, estamos realmente muy, muy cerca de convertirnos en un narcoestado. Y esto se vio a través del caso Metástasis, que no sé si ustedes conocen acá en Ecuador, que destapó una serie de conexiones entre grupos criminales, fiscales, jueces, policías, militares, etcétera. Es decir, una operación de gran magnitud, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestra ubicación geográfica siempre será privilegiada. Y actualmente, mira que estamos en un conflicto interno armado. Fuerza Armada está interviniendo en seguridad interna. Y te diría que hasta ahora no ha habido mucha respuesta de parte de los grupos criminales. Seguramente están un poco replegados, están estudiando su contraataque, su respuesta, porque ellos no van a dejar fácilmente al Ecuador. Me parecería un poquito ingenuo pensar que detrás de este conflicto interno armado que hemos declarado, los grupos criminales digan, ya no queremos operar en Ecuador, vamos a operar ahora por Colombia, por Perú, por otra zona geográfica, por nuestra ubicación. Entonces, estamos ahorita en una calma, una tensa calma, una calma aparente, pero evidentemente en cualquier momento podemos esperar una respuesta por parte de los carteles, ¿no? Jean Paul, mira, para nosotros este tema es de mucha trascendencia, pero me gusta la conexión que estamos teniendo entre Ecuador y también México. Por eso esta vez voy a hacerle la consulta a Carlos. Mira, yo tengo, Carlos, por acá unos datos que me llaman la atención. En Chile, por ejemplo, se produjo un aumento de los homicidios sin autor conocido que pasaron de un 23 al 41% entre el 2018 y el 2022. También, esto en la Argentina, en Rosario, la violencia relacionada va aumentando desde hace casi una década, llegando casi al 60%. Y el principal grupo brasileño, primer comando de la capital, opera junto a carteles mexicanos y las mafias albanesas e italianas. ¿Qué comentario te provoca este incremento de la violencia a nivel continental? Bueno, creo que es el resultado de o de la falta de una estrategia de seguridad por parte de distintos estados eh, o de una estrategia de seguridad fallida. Eh, yo te diría, Dalit, que aquí en México sí hay
casos que han tenido éxito en el combate a la violencia y al crimen organizado, algunos por un ciclo y después se caen, otros por un periodo de tiempo más sostenido. Pongo el ejemplo de mi estado natal, Tamaulipas, que tiene frontera con Texas. Tú sabes que el mercado estadounidense de consumo de todo tipo de drogas, y en este momento el mercado más caliente es el del fentanilo, pues son territorios muy codiciados, es decir, la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, y particularmente entre el estado de Tamaulipas, en el Golfo de México, en la costa del Golfo de México, noreste del país, con el estado de Texas. Es un estado donde al mismo tiempo vemos al norte del trópico de Cáncer, el estado está en llamas, porque los tres principales cruces fronterizos, que son Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, pues están en disputa por las distintas organizaciones criminales para el flujo de insumos, ingredientes o del fentanilo mismo de sur a norte, y de combustible de contrabando de Texas hacia el sur, hacia México, que después es adulterado y vendido en el mercado en distintos puntos de la geografía mexicana. También depende, Adalit, de qué periodo de tiempo se está tomando para las mediciones que tú comentas. Si tomamos la estadística de 2023, en México bajó el número de homicidios, pero si tomamos la estadística de los 5 años y par de meses que van del actual gobierno, pues el número tanto de homicidios violentos como de desapariciones es muy superior al registrado en la presidencia de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, o de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Por eso creo que hay que tomar periodos que son comparables con metodologías que son comparables, pero ciertamente creo que es un desafío en todo el hemisferio. Has mencionado el caso de Brasil, el caso de Chile, y pues el caso de México no se escapa a esta situación. Y creo que la gran discusión que tenemos nosotros con nuestro vecino del norte es que cada uno toma una visión parcial de las cosas. México ha impulsado un caso penal en contra de las armerías estadounidenses. Hay miles de tiendas que venden armas letales, armas de alto poder a los grupos criminales mexicanos, y al mismo tiempo, cuando abordamos el tema del fentanilo, Washington dice, no, pues México es el que produce, introduce, trafica y se beneficia del fentanilo, pero no consideran el lado de la demanda, que Estados Unidos es el mayor, con mucho, el mayor consumidor de fentanilo, y solo observan el lado de la oferta, en donde efectivamente a México se importan precursores químicos de China y de la India, después se hacen en laboratorios mexicanos y se introduce el fentanilo a Estados Unidos, que es la raíz de muy importantes registros de violencia del lado mexicano, y de fallecimientos, de muertes por exceso del consumo de esta droga química, ¿no? Pero en el fondo, yo le llamo la economía de los mercaderes de la muerte. Tanto los traficantes de armas como los traficantes de droga, que acaban causando muertes de ambos lados de la frontera. Sí.
Jean-Paul, conectemos crimen organizado, violencia con pobreza. Unos datos que, hablando de datos, que obtuvimos, por ejemplo, en uno de los epicentros de esta violencia política última ha sido la ciudad de La Prosperina, ¿no? Justamente también por los lados de Guayaquil, un epicentro también importante en los últimos tiempos. Y se decía, uno de los datos oficiales que recogimos es que la población de entre 15 y 34 años, que está sumida en un 34% en pobreza, es la más cautiva para estos grupos criminales. Pero te pregunto si no falla, debe estar fallando un Estado, debe estar fallando una institucionalidad y los modelos de desarrollo económico que parece que no satisfacen pues, a las demandas de la población, y ese es el cultivo que aprovechan estos grupos del crimen organizado. Sí, mira que el gran problema, el gran culpable de esto es la ausencia del Estado, ¿no? En las zonas de mayor pobreza, que son las zonas costeras y fronterizas, justamente lo que ha provocado el incremento de bandas criminales y de gente reclutada es justamente los años de inacción del Estado, la ausencia del Estado, ¿no? Yo siempre el otro día daba un ejemplo y decía, a ver si a un joven de 17 años en la zona fronteriza de Esmeraldas, le damos 4 opciones: una beca de estudios, un capital semilla para que pueda emprender, un primer trabajo en el sector público o privado, o que sea sicario de un grupo criminal. ¿Qué escogería? Yo no estoy tan seguro, ¿no es cierto?, que él escoja de una en 5 segundos que ser sicario. Me parece a mí que el gran problema es que detrás de todo esto tenemos jóvenes que han abandonado el sistema educativo, tenemos miles de jóvenes en Ecuador que ya no estudian, que ya han desertado los colegios y que no tienen oportunidades de trabajo porque son zonas muy pobres. Los niveles de desempleo en las zonas de mayor violencia son el doble del promedio nacional. Pues tú tienes este rango que tú señalabas bien, jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian, que no trabajan, que no tienen familias, además, que a veces están solos, en familias desestructuradas. Entonces son blancos fáciles de los grupos criminales porque ellos son sus familias. Ellos los acogen, los protegen, les dan de comer, les dan el sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, que el ser humano necesita. Entonces, yo te diría que lo que pasó, la pandemia agravó esto, porque la pandemia implicó, ¿no es cierto?, más desempleo, más pobreza, más, como te digo, deserción del sistema escolar en el Ecuador, y implicó que los grupos criminales tengan miles de potenciales empleados, entre comillas, ¿no?, que pueden ser parte de estas bandas. Y mira que hay otro fenómeno también que no está muy visibilizado, que es las muertes de menores de edad. Eso se ha crecido en un 600% en el Ecuador. Tenemos niños que han muerto por el tema de reclutamiento primero y segundo por el tema de daños colaterales. Usualmente, justamente en la lucha de territorios, cuando van y quieren matar a una persona, muchos niños han sido las víctimas colaterales, ¿no? Hace poco UNICEF sacó unas estadísticas al respecto y hacemos 2 cálculos y te digo que se ha multiplicado por 6 estas víctimas inocentes que son los niños, daños colaterales, pero también los temas de reclutamiento, sicarios de 12, 13 años, de 10 años, que son justamente cooptados por los grupos criminales. Entonces, yo te diría que hay una relación directa entre los temas del desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades y la gran cantera justamente que tienen los grupos criminales para justamente cooptar a estos jóvenes, ¿no? Recordemos que a nivel mundial, en los países de más alto IDH, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es más baja, ¿no es cierto? En el Ecuador sucede lo contrario, tenemos un IDH que no es tan alto y eso ha disparado también los niveles de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, yo te diría que el Ecuador es un claro ejemplo de ausencia del Estado, falta de oportunidades, problemas de desempleo, niños que no van al colegio, a la escuela, y eso implica que, mira, que yo pienso que la mano dura no es la solución, porque podemos matarles a estos chicos, que yo no creo en eso, pero detrás de esos vendrán 1.000 más, 2.000 más, 3.000 más, 4.000 más. Entonces haremos esto como en México, un baño de sangre. Yo vi un poco las estadísticas, más de 400.000 muertos, 100.000 desaparecidos en estos más de 23 años de guerra contra las drogas desde que lo comenzó Fox. Y nosotros seguramente, si lo extrapolamos a datos nuestros, implicará más de 60.000 víctimas en una guerra que hemos iniciado, que me parece a mí que no es lo que tenemos que hacer. Hay que invertir más en educación, en emprendimiento, en sistemas productivos, darles a estos jóvenes las oportunidades que nunca han tenido en la vida, porque si ellos se meten al mundo criminal es porque les hemos abandonado, porque no tienen oportunidades, no tienen opciones, y la única opción es entrar a la criminalidad, a la violencia, ¿no? Entonces, ahí es donde más peso le debemos meter en el tema de políticas públicas en el Ecuador. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Es increíble cómo se nos han pasado los 30 minutos. Sin embargo, Carlos, así chiquitito, me da la impresión de que los grupos organizados, con un gran capo,
de a poco van desapareciendo y van actualmente surgiendo como una especie de ecosistema de actores y de grupos criminales que van buscando nuevos espacios y que justamente están haciendo pues esta línea y esta tendencia que se ha manifestado en Ecuador y que se manifiesta también en otras partes del continente. Tus comentarios de despedida, Carlos. Bueno, gracias, Dalit. Mira, en mi comentario de despedida tengo que abordar un punto que no hemos discutido aquí, que es el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas eran vistas en México como el último recurso, es decir, cuando las policías, las fuerzas de investigación decían ya no podemos, entonces venían en auxilio, en apoyo las Fuerzas Armadas. Pero ahora, en los hechos, este gobierno actual ha entregado las tareas de seguridad pública a la Guardia Nacional, que empezó siendo civil y ahora de facto se le ha adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con una instrucción muy peculiar, que es: tú no inicias el fuego, tú solo respondes el fuego. Es decir, no llevan el mandato de combatir directamente a las bandas criminales, sino solo, en todo caso, si se ven orillados a responder el fuego. Entonces hay una confusión bastante profunda entre lo que es la seguridad nacional, para lo cual están las Fuerzas Armadas, y la seguridad pública y ciudadana, para lo cual están las fuerzas policíacas. Esta confusión ha traído mayores problemas en el combate al crimen organizado. Y ahora hay una discusión en las campañas presidenciales respecto de si las Fuerzas Armadas van a retomar su mandato constitucional y volver a los cuarteles, o van a continuar en tareas de seguridad pública, prácticamente suplantando a las policías civiles. Y respecto de la morfología de los grupos criminales, pues decía yo que en realidad hay dos grandes bandas que ya son pues continentales, globales, Sinaloa y Jalisco, y hay bandas regionales o incluso locales que al final se acaban alineando con una de las dos grandes organizaciones criminales y toman distintas formas y en su diversificación, diría yo, ya no estamos hablando a veces ni siquiera fundamentalmente de narcotráfico, sino en la frontera es espectacular la cantidad de dinero que las bandas criminales extraen a las familias de migrantes y solicitantes de refugio por la extorsión que realizan en el punto de origen en Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, etcétera, y en el punto de destino donde está la familia con quienes se quieren reunir en Estados Unidos. Entonces, ese es el panorama que vemos en los inicios de 2024, y pues mi agradecimiento por la oportunidad de participar. Van a ser meses muy peligrosos en México de aquí a la elección presidencial del 2 de junio de 2024. Muchas gracias, Carlos. Apelando igual a ti, Jean-Paul, en un minutito, ¿cómo auguras los siguientes meses para tu país? ¿Esto tiende a crecer o al contrario vemos que vaya aplacándose con las medidas que se han tomado desde el gobierno? Muy complejo saber un poco la decisión que se va a tomar al final, lo que va a pasar al final. Hemos iniciado una guerra con un resultado absolutamente incierto, no sabemos si podemos ganar, cuánto tiempo tomará, cuántas vidas nos van a costar este tipo de conflicto. Yo te diría que realmente militarizar fue la última opción. El decreto 111 que implementamos es lo último que nos faltaba hacer. No teníamos más opción, había que pedir a Fuerzas Armadas que ingrese a seguridad interna, pero como te digo, estamos ahorita en una paz un poco tensa. No sabemos qué podría pasar, en cualquier momento puede haber una respuesta por parte de los grupos criminales. Hay que estar listos, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse.
y hay que seguir justamente siendo realmente muy buenos en la neutralización del crimen organizado, pero sabiendo que ellos van a atacar de forma muy fuerte apenas lo puedan hacer y nos van a atacar en el momento en que pensemos estamos más tranquilos, más confiados y que pensamos que esto ya se ha solucionado y que hemos ganado. Es muy pronto para decir que estamos ganando, las victorias que hemos tenido son parciales y hay que mantenerse muy a la expectativa de lo que podría pasar. No hemos ganado nada, hemos dado ciertos avances, pero hay que estar muy cautelosos de lo que podría pasar los próximos meses, ¿no? Bueno, agradecemos a nuestros dos invitados especiales, muy pertinentes además a todas sus valoraciones en torno pues a una mirada que desde México, como bien la apuntaba Carlos, se le hace pues al caso de Ecuador y un viviente pues en el caso de Jean Paul Pinto allá pues en este país que tanto queremos y que siempre consideramos y valoramos pues como una nación que junto con las otras pues tiene que ir en los caminos de la prosperidad, de la paz y también de la democracia. Agradecerte a Dalí también por habernos acompañado en este Voces sobre la Mesa de esta semana. La invitación será para la próxima con otro tema también tan relevante como este en nuestra región. Un gusto estar contigo, Alex, desde Venezuela, desde Radio Fe y Alegría. Se despide de ustedes también Adalid Arciénega desde la Red ACLO de Bolivia. Reencuentro la siguiente semana. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.